Buenas noches o buenas tardes, bienvenidos al episodio número 437 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, hoy con otro programa coordinado por la Academia de la Historia de San Germán. Tenemos como invitado al doctor Luis R. Burset Flores, con una conferencia titulada La vida en Puerto Rico en el siglo XVIII. Antes de comenzar, le pasamos el micrófono al presidente de la Academia de la Historia de San Germán, el doctor Carlos Rivera Vélez. Saludos a ambos. Carlos, te dejo la palabra. Yo creo que sí. Saludos, Pablo. Ya esto como que estamos en familia aquí cada 2 o 3 semanas, y siempre contentos porque por el respaldo de toda nuestra audiencia. Y hemos tenido un rango de cientos a miles de personas conectadas a la misma vez. Y eso pues nos motiva, como siempre decimos, a seguir haciendo esto, que no es otra cosa que diseminar lo que nosotros aprendemos. Porque de qué vale que nosotros lo aprendamos y luego pues no lo quedemos con ellos y no lo compartamos. Y ese es el propósito de nosotros en la Academia de la Historia de San Germán. Y hoy tenemos con nosotros un colaborador fiel y consecuente, el doctor Luis Burset, que nos va a estar hablando de una de las, por lo menos, obras que yo más admiro, que se han publicado en los últimos 2 o 3 años en Puerto Rico y que sé que nos va a hablar un poquito sobre ello y que anteriormente hemos tenido varios foros donde él ha cubierto parte del resultado de esas investigaciones. Así que nuevamente nos place, Luis, bienvenido, que estés aquí con nosotros. Gracias. Una vez más nos place el que tú estés acá. Y como siempre, pues yo voy a leer una biografía corta de Luis, y luego de eso el doctor Pablo va a estar moderando todo lo que tenga que ver con las preguntas y respuestas correspondientes de parte de nuestro conferenciante. Eh, Quiero agradecerle nuevamente a Pablo, que aunque es nuestro secretario en la Academia de la Historia de San Germán, también es el productor de estos espacios virtuales nuestros y director técnico. Y además de eso, darle las gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña, que cada vez que nosotros hacemos algo, inmediatamente está a la disponibilidad del Instituto de Cultura para llevarlo a todos los rincones de Puerto Rico y también en el ámbito internacional a través de su canal de coloqueo. Así que muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a pasar a la biografía breve de Luis Rafael Burset y luego de eso pues le paso el micrófono virtual a Luis. Luis Rafael Burset Flores nació en Caguas en el 59. Ya se jubiló, por cierto, ya se jubiló. Nos dijo eso hoy. Aunque se ve jovencito, se jubiló. Tiene un bachillerato en mercadeo de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Tiene maestría y doctorado del Centro de Estudios Avanzados con especialidad en historia de Puerto Rico y el Caribe. Su investigación tiene dos grandes focos: la historia colonial del Caribe español en los siglos XVI y XVII y la historia de su natal Caguas y la región centro-oriental. Tiene a saber varios libros publicados en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Voy a mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Porque la ristra tiene como 8, pero voy a escoger así al azar algunos de ellos. Uno en el 2017, publicado con Luz Cinia, La región oriental, una aproximación a su historia colonial. En el 2021, Más allá del hato grande de los Delgados, otra mirada a la historia de Caguas, también con Luz Cinia, en 2021, valga la redundancia. Puerto Rico en el 500, también con Lucini en el 2021, y en este caso él es autor, compilador y editor. La vida en Puerto Rico en el siglo XVI, en el 2021, la vida en Puerto Rico en el siglo XVII, en el 2022, la vida en el siglo XVIII, en el 2024. La Academia Dominicana de la Historia tienen agenda para este año, y esto fue en el 23, ¿verdad? Pero lo quiero decir así con la emoción que en ese momento lo comunicamos: la publicación de los conflictos en las instituciones del poder del Caribe español a través de las cartas del licenciado Francisco Manso de Contreras, que así fue debidamente publicado, ¿correcto, Luis? Se presentó el viernes pasado en Santo Domingo. Así que, mira, casi, casi, mira, por una semanita, pues, esta biografía que me había enviado Luis está vieja por una semanita nada más. Pero así lo dejamos así como el pan caliente, acabado de salir del horno. También tiene 2 capítulos publicados en el libro que editó Rodríguez Beruf y Bolívar Fresneda,
con respecto a Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario del Caribe, que es un tremendo libro también que los invito a que lo lean. Y tanto Bolívar como Rodríguez Beruf pues, han sido colaboradores también con esta academia. Y así por el estilo. Ha publicado ensayos en revistas locales e internacionales como la Revista de India, Clio, el órgano de la Academia Dominicana de la Historia, ECOS de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ciencia y Sociedad, Caribbean Studies y Parach de la Sociedad Catalana de Genealogía. Así que nuevamente Luis es polifacético, pero está dando clases ahora mismo, sigue investigando, sigue escribiendo. Estoy seguro que dice que está jubilado, pero si le tocan la puerta para hacer algún tipo de trabajo especial en el mundo de la publicidad, también lo hace. Así que Luis, nuevamente, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más en tu, creo que tercera o cuarta colaboración en los últimos 2 o 3 años y el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Carlos, a ti, a la Academia de la Historia de San Germán, a Pablo, que siempre en ocasiones anteriores no solamente te recibe, sino que te hace sentir sumamente cómodo en en el proceso pre, durante y después, y por supuesto al Instituto de Cultura Puertorriqueña. En en esta ocasión, hoy vamos a hablar de la vida en Puerto Rico en el siglo XVIII, que es el tercero de la serie de trabajos dedicados al Puerto Rico colonial antes del siglo XIX, que es uno de los siglos más trabajados en la historiografía puertorriqueña. Voy a intentar compartir con ustedes mi pantalla para que se les haga más fácil, ¿verdad? Seguirme y no tengan que estar viéndome a mí por tanto tiempo. No sé si están viendo mi pantalla, dice que estoy sharing, pero no estoy viendo ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Sí, Chévere, fantástico. Pues el proyecto lo que persigue es precisamente que esos tres siglos que se despachan usualmente en estos grandes trabajos de historia de Puerto Rico, incluyendo los 5 siglos de historia, que es un trabajazo por parte de Francisco Oscarano, pues lo que hacen es que se conbollan, ¿verdad? En Caguas mi mamá usaba otra frase, que se ensalchichan en un par de páginas y con eso matamos todo lo que sucedió en esos tres siglos. Y más importante de lo que sucedió, los procesos humanos, políticos, económicos que dieron forma a la zapata sobre la cual va a montarse la trayectoria histórica de esta isla, ¿verdad? Porque si no hubiéramos tenido los conflictos humanos, sociales, económicos, políticos, las guerras, que fueron muchas, en las que nosotros nos vimos involucrados como parte del Imperio Español, el carácter del puertorriqueño, tanto el de San Juan como el de la tierra adentro, el de los pueblos, no hubiera sido el que es, porque el siglo XIX, perdón, es parte de ese continuo de procesos que se van a dar cuando Salvador Brau o Colitoste hablan del hombre del campo, de la mujer campesina en el siglo XIX, no están haciendo otra cosa que ver el reflejo de los mismos comentarios, exactamente los mismos comentarios que hicieron los obispos en las visitas a su obispado en los siglos XVI, XVII y XVIII. Vamos entonces a, a tocar un poco los antecedentes de este proyecto. Eh, la documentación para el periodo al que me refiero, los siglos XVI a XVIII, es bien rica. Eso hace irónico, ¿verdad? Más todavía que en Puerto Rico los historiadores no hayan mostrado más interés por este periodo. Eh, Necesito un momento, por favor, déjenme ver si puedo. Dam-
nada, que estoy teniendo la misma situación con el microondas, que es la primera actividad que tuve con la Academia de la Historia de San Germán. Pero les decía que déjame volver a share. ¿Dónde está mi share? Share. Vamos a volver a compartir, ¿verdad? Share. ¿Dónde está el share? Deme un segundo, joven, que me salí y ahora no me estoy viendo. Aquí estoy. Chévere. Share. ¿Están viendo Sí, mi sí, lo pantalla? estás compartiendo. Ok, lo que pasa es que yo no la estoy viendo. Déjame ver cómo yo puedo. Para ponerla otra vez en slideshow. Si quieres, dale, sal de compartir, Otra, elimina otra vez. y Stop vuelves share a, y y otra otra vez a vez. share. Sí, Chévere. Qué bueno que siempre estás ahí, Pablo. Aquí está. Share. Ahí está. Y se supone que se las ponga en from current slide. Vamos a ver si ustedes ven mi presentación. La están viendo. Volvimos al mismo lugar, ¿verdad? sí, está en los antecedentes. Chévere. Pues les decía que la documentación para este periodo es riquísima. Hay archivos dentro y fuera de España que contienen eventos directamente relacionados a Puerto Rico. Para los trabajos del siglo XVI y XVII, yo utilicé principalmente los archivos españoles que están digitalizados en el portal Pares, que son el Archivo de Indias, el Archivo Histórico Nacional, algo de la Biblioteca Nacional Española. Para el 17 utilicé algunos archivos británicos, pero cuando usted se va acercando al 18, de momento hay documentación de Puerto Rico, como vamos a ver inclusive en los archivos nacionales de Dinamarca, que no nos debe sorprender porque San Tomás, Santa Cruz y Saint John eran islas danesas, ¿verdad? Habían sido compradas por los daneses. Así que la documentación está ahí, los procesos están ahí. ¿Cuál sigue siendo la barrera para que más personas se adentren, se involucren, se apasionen por el periodo? Bueno, sabemos, lo reconocemos, es el problema de la paleografía, que es esa manera particular de escribir que se utilizaba en ese periodo, que requiere un adiestramiento, requiere un conocimiento, eh, sin el cual usted lo que va a ver es un montón de abreviaturas o palabras abreviadas como si fuera taquigrafía. A nivel de proyecto, porque la vida en Puerto Rico comienza con el siglo XVI, pero se convierte en un proyecto que es más grande que las publicaciones mismas y los voy a acercar un poco a cuáles son esos módulos, esos brazos en un rato. Pero el objetivo estratégico de este proyecto es promover el interés y el conocimiento por la historia temprana de Puerto Rico, que inicialmente eran el 16 y el 17. Yo opto finalmente por el 18, pues para tener una trilogía, ¿verdad? Y no quedarme solamente en dos entregas. ¿Cómo lo quise hacer? Pues divulgando aspectos variados de la historia de la isla, basados en documentación. Y cuando hablo de documentación, insisto en la disponibilidad de documentos en los archivos, porque en Puerto Rico hay muchas personas que trabajan el siglo XVI y el XVII, pero en su mayoría, vaya, no critico, cada cual utiliza la metodología que le es más conveniente. En su mayoría lo que hacen es citar a Brau, a Colitoste, a Tapia, que pues está bien, pero hay mucho más que eso. Y pues, por ejemplo, Brau y Colitoste tienen una limitación muy grande, es que no citan, no es que no citan, no referencian, es el término correcto, no referencian los datos valiosísimos, las transcripciones valiosísimas que comparten en sus escritos. Ahora, ¿cómo se hizo posible que este proyecto se materializara? Aquellos de ustedes que hayan conocido los juegos, estamos hablando de una producción grande, son 3 juegos, perdóname, son 3 tomos por juego, el primer tomo tiene alrededor de 500 páginas, los tomos 2 y 3 tienen 450, 435, se presentan dentro de un estuche
de cartón duro para que se mantengan juntos los tomos a manera de colección y para eso hacía falta el apoyo de terceros, el apoyo de grandes mecenas. Aquí, gracias a Carlos Rivera Vélez, yo entré en contacto con fundaciones, con individuos que en su plano personal ayudaron a financiar la producción de este proyecto y entre ellos destaco a la Fundación Aireco, José Rossi y su esposa Tata García Benítez, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que me ha dicho sí, presente en cada una de las tres entregas, y en el último caso, el siglo XVIII, la señora Giovanni Colón Gerena, que sin preguntas de ningún tipo, dijo sí, se hizo cargo del grueso, de la parte difícil económica del siglo XVIII. Eh, y el proyecto, como les mencioné, no solamente tiene publicaciones, yo trato de mantener redes sociales con estos temas, Facebook, Instagram. Yo no soy manager de redes sociales, no tengo edad ni cultura de redes sociales, pero hago un intento por mantener temas relacionados, enlaces de otras páginas que yo sigo, fotografías cuando viajo y hay lugares relacionados a este periodo, arte relacionado a estos periodos que comparto para que pues, la gente mantenga el interés porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno piensa en el pasado, muchas veces uno piensa en blanco y negro, pero cuando uno se adentra a la documentación, eh, el, el pasado, cuando tú lo relatas con conocimiento de los documentos, brilla en Technicolor, que era, o CinemaScope, que eran las grandes tecnologías cuando yo era muchacho. Eh, por ejemplo, uno piensa en las casas en el viejo San Juan en el siglo XVI, tú piensas todo como en sepia, como las fotos antiguas. Y en la entrega del siglo XVI, cuando yo me acerco a las telas que se traían a Puerto Rico, encontramos una variedad de colores, ricos colores, eh, que se utilizaban en las alfombras, en los cojines, en los vestidos, en la ropa de los hombres. O sea que blanco y negro y sepia no era. Y pues el compartir estas pinturas, esta vestimenta, estas otras páginas a las que tengo acceso, pues nos ayuda a cumplir con estos objetivos, ¿verdad? De promover el interés y acercarnos lo más posible a cómo pudo haber sido aquel pasado, que no lo podemos revivir, pero sí lo podemos relatar. Hay conferencias, esta es una de ellas, a mí donde quiera que me invitan voy. Eh, de hecho, el jueves voy para Caguas, a la Feria del Libro. Es un poco diferente el tema, pero donde me inviten, voy. Y estoy cocinando un evento. Ese evento va a ser un poquito más complicado, que se los voy a mencionar más al final. Aquí tenemos un grupo de logotipos de los auspiciadores que han estado con la vida en Puerto Rico en los pasados 3 años. Ya lo dijo el Quijote, es de bien nacido ser agradecido. Tenemos la Fundación Aireco, la Oficina Estatal de Conservación Histórica y Colón Gerena. En la segunda línea, y no voy a ir uno por uno, no se asusten, ¿verdad? Pero hay algunos que quiero destacar, el grupo Prisa, Angora, que es la familia Hernández Castrodá de San Lorenzo, Kivain, Luis Carlos Marcano. Carlos ha estado conmigo desde el primer día con The Foundation, el Hotel El Convento, que es parte de esa historia que se revive en estos libros, el Hostos Community College en Nueva York, que a nivel de institución educativa ha estado, irónicamente, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, pero ha estado presente en estas tres entregas. La Albizu estuvo en el siglo XVI, que no está aquí. Santillana estuvo en los últimos dos, Fortín San Jerónimo y el amigo Manuel Minero, que es para mí de muchísimo valor porque es consultor, es un experto en ciertos periodos, en ciertos temas donde yo no lo soy.
y él ha sido siempre muy generoso con su tiempo y su conocimiento. Y desde el primer día también, Roche Business Technologies, mi amigo de la infancia, Cristian Roche, y los que tenemos abajo, pues son grupos que han apoyado en una u otra eh, siglo o edición. Estas son las tres publicaciones, ya el sueño hecho realidad, una al lado de otra. A nivel de diseño escogimos mapas. El primero que tienen a la izquierda, el del siglo XVI, es un mapa que se envió con la memoria, lo que conocemos como la memoria de Melgarejo, un plano de la ciudad donde prevalece, ¿verdad? La cruz que estaría en lo alto de la calle de la Cruz. Está el Morro, hay unas casas, casas de 2 pisos, casas de 3 pisos, la bahía, hay unos barquitos eh, chulísimos dibujados en la bahía. El segundo juego, la segunda portada, el siglo XVII, es un mapa del plano del puerto de San Juan, donde sale el morro y el recinto que quedaba dentro de las murallas. También me encantó el color, la disposición y los detalles. Y el del siglo XVIII es un mapa donde ya por primera vez se identifican pueblos y partidos. Eh, Ese mapa está orientado hacia arriba el sur y hacia abajo el norte. Y la gente cuando lo ve me dice, mira, lo pusiste al revés. No, no se puso al revés. El mapa es así. Ven, no sé si se fijan, donde dice Guaynabo, Guaynabo está escrito al revés. No, es que el mapa está hecho de esa manera. El proceso de este proyecto, como el de cualquier proyecto de publicación, incluyó una fase de investigación, una de redacción y, casi como Cuca Gómez, pues también una de diseño, a pesar de que tengo que reconocer en este punto la ayuda sin precio y sin peros del doctor José Orlando Suet, que sin ningún interés me trabaja las imágenes para ponerlas en calidad de impresión, me provee de los números de ISBN. José es el director de editorial Lucinia, con quien he formado una relación profesional y hasta personal eh, muy buena. Pues yendo uno por uno a nivel de investigación, las fuentes que se utilizan son todas de archivo. Yo tengo que reconocer que no soy el primero que escribe estos temas. Así que yo hago un breve repaso historiográfico en cada uno de los temas que abordo. Vamos a ver cómo es que yo estructuro cada uno de esos temas. Eh, los tomo, pero el grueso de este trabajo es fuente de archivo. En los archivos son Indias, el Archivo General de Simancas, el Histórico Nacional, unos archivos de Reino Unido donde encontré cosas bien interesantes relacionadas a Cumberland, Holanda, que ahí conseguí un investigador que me envió correspondencia dentro de la Compañía Danesa de las Indias sobre la ocupación de Puerto Rico. Esos no están digitalizados y si están es casi imposible abordarlos por el idioma, pero los de Francia y Dinamarca están online, tienen documentos digitalizados y tienen menú en inglés que son más manejables. ¿Cuál es la intención de usar fuente de archivo? Pues anclar la historia en documentación y no en la repetición de lo que ha dicho todo el mundo. Hago un poco de historia comparada. ¿A qué me refiero? No importa cuántos archivos yo esté mirando, siempre hay vacíos, siempre hay silencio, hay baches en buen puertorriqueño. ¿Qué yo hago? Yo miro a las otras Antillas españolas, porque recordemos que en el siglo XVI todas las Antillas casi todas las Indias eran españolas, ¿verdad? Menos la costa este de América del Norte. eh, y o en Santo Domingo, o en Cuba, o en alguna de las jurisdicciones, las gobernaciones del norte de Sudamérica, sucedió algo, se dio una instrucción,
o se atendió alguna situación que es parecida a la que estamos viviendo en Puerto Rico, para la cual no conocemos desenlace. Entonces, yo lo que hago es que trato de utilizar lo que está pasando allá para tener una idea de lo que pasó acá. Y, por ejemplo, cuando hablamos de salarios, hablamos del número de soldados en las guarniciones, pues ahí sí hago comparación y pongo casi siempre una tabla con los datos de Puerto Rico, los de la Española y los de Cuba. A nivel de recursos de investigación, para mí es bien importante que haya un índice. Así que los tres trabajos, 16, 17 y 18, tienen al final varias páginas con índices para que si usted está investigando un tema en particular, sepa dónde lo tiene que ir a buscar y no tenga que ir una por una, todas las páginas, tratando de encontrar lo que está buscando. Eh, a nivel de redacción, yo escribo para un público que gusta de la historia, pero no es académico. ¿Verdad? No he hecho un lado el rigor académico, pero yo, por la manera en que yo soy y escribo y trabajo y me formé, recuerden que yo me formé en historia a los 50 años. Yo no uso un lenguaje florido con vocabulario rebuscado ni nada de eso. Yo trato de comunicar de la manera más correcta y completa y concisa mis ideas para que el aficionado de la historia pueda entender. Yo reconozco que yo privilegio el documento. Yo en eso soy un poco positivista, pero lo puedo justificar porque hay tanto mito en la historia de Puerto Rico que me gusta que el lector tenga acceso a las palabras, a la mentalidad de la persona, al tono que utiliza la persona que está escribiendo. Ojo, yo no soy de los historiadores que transcribe literalmente las cartas. Yo resuelvo las abreviaturas y yo modernizo el idioma. Usted no va a estar leyendo cosas difíciles de leer. Yo trato de traerlas al lenguaje del siglo XXI, de nuevo, porque estoy buscando que el aficionado de la historia pueda sacarle el máximo provecho a lo que está leyendo. Y a nivel de diseño, yo tengo una formación en publicidad de 40 años, así que yo traté de ilustrar ricamente el trabajo eh, con visuales relevantes. A veces son del periodo, a veces son conceptuales, pero que se acercan al tema que estamos tratando de trabajar. Eh, Imágenes históricas, muchos mapas cuando los consigo, creo diagramas porque me parece que se facilita la comprensión. Hay muchísimas tablas, hay glosarios, porque a nosotros se nos olvida, a los historiadores a veces, que el ciudadano de a pie no ha estado expuesto a mucha de esta terminología. Y para mí mismo, cuando yo empecé a leer los tipos de tela que se traían a Puerto Rico, yo tuve que hacerme un glosario para saber de qué estaban hablando y en qué consistían las diferencias, pues esas tablas, cuando las incluyo en el trabajo, resultan de mucho beneficio. Y por último, a nivel de formato, los libros son grandes, son de 9 pulgadas de ancho por 12 de alto, y los del 16 y el 17 son de 3 pulgadas de profundidad, de ancho, sí, de profundidad, aunque el del siglo XVII es un poquito más grande. Las fuentes, pues todas, como les mencioné, son digitalizadas. No les mencioné el Archivo General de Puerto Rico para los primeros siglos, porque el Archivo General de Puerto Rico conserva documentación principalmente del 18, en algunos casos tiene información muy interesante del 18. Por ejemplo, el pleito por la mudanza de la iglesia de las Piedras a Juncos, que es siglo XVIII, está en Fondo de Gobernadores Españoles. En el siglo XVI, no, para el siglo XVI no quedan libros parroquiales o fuentes sacramentales porque las quemó el holandés en el 1625.
Así que lo que tenemos es para el siglo XVII, tenemos libros solamente para San Juan, y en muchos casos eso que ustedes están viendo ahí, que es como un papelillo comido por polillas. Jóvenes, eso es lo que uno tiene que leer para tratar de rescatar y redactar y relatar eventos históricos, historia social, que es lo que hacemos muchas veces con esta información. Y cuando me refería al principio de la barrera de la paleografía, esto es lo que estamos hablando. Ahí si usted ve eso, lo que ve es, no sé lo que ustedes ven, pero yo si estoy mucho tiempo sin acercarme a estos documentos, me da también al principio, ¿verdad? Como un bofetazo. Pero después de un rato, ahí dice relación del oro que se funde en la fundición que se hace en esta ciudad de Puerto Rico, la cual comenzó en miércoles 6 días del mes de septiembre de mil de 510 14. La numeración romana la manejan flexiblemente, 1, 2, 3, 4. 1514 años. Y abajo de eso lo que tienen es la persona que fundió, ¿verdad? Alonso de Escobar por Francisco Vaca y por sí, 261 pesos, 4 tomines, y así por el estilo, ¿verdad? Ya ven por qué no mucha gente le mete mano a este periodo. Esta es la portada ya entrando, ¿verdad? En los detalles de cada una de las entregas. Esta es la portada del siglo XVI con su mapa. Ahí está el estuche con los 3 tomos, como van adentro. Esta entrega, el auspiciador titular fue Aireco. Y la estructura del trabajo es como sigue. Hay un primer tomo que está dedicado a la historia. Está dividido en 2 grandes secciones. Economía, por un lado, y la sociedad colonial en otra. Tiene 420 páginas, 12 diagramas, 66 imágenes, 12 glosarios, 18 gráficas, 16 mapas, 80 tablas, 2 transcripciones, 2 apéndices y un resumen. Eh, yo resumo, trato de, ¿verdad? De poner en práctica la provocación publicitaria, ¿verdad? Un siglo en 4 páginas, es como yo llamo esos resúmenes. Como tú hablas de un siglo en 4 páginas, así es como yo trato de sintetizar lo- la- la- los grandes eventos o las grandes, eh, la importancia de los eventos durante ese periodo. Los otros 2 tomos, el 2 y el 3, recogen 6.918 biografías de personas que vivieron, pasaron o estuvieron relacionadas a Puerto Rico en ese periodo. Cuando lo divido por segmento social, hay 350 indios, 498 negros, ya sean de nacimiento en África o ya criollos, y 6.070 criollos, que como se llamaban a sí mismos, los españoles fueran peninsulares o fueran nacidos en Puerto Rico. Aquí tienen las 5 páginas de contenido. Yo en cada trabajo comienzo con un prólogo donde habla Luis Burset, el historiador, el autor. Luego paso a una cronología esquemática del periodo, ¿verdad? ¿Cuáles son para mí, los periodos en los que se podría o debería dividir ese siglo según los eventos? En la economía hablo del hechizo del oro, el sistema impositivo, que son los impuestos, diezmos, bulas, censos, exenciones tributarias. Y aquí tengo que hacer un alto. Exenciones contributivas, como en el siglo XX, se pedían y eran recibidas más o menos por las mismas razones desde el siglo XVI. La moneda, el fiao, las ventas del fiao que nos metieron en un problema bien grande en la década del 30. Y después vamos a la sociedad colonial, donde abordo los estimados de población que salen de diferentes fuentes. La isla se despuebla, que era el cuco con el que les pedían al rey que mandara gente o que hiciera mercedes, y habla entonces de diferentes segmentos: el indio, el negro esclavizado, el mestizo, los mercaderes, los extranjeros religiosos, los caribes, etcétera.
Estos son algunos de los elementos que creo para, como les dije, ilustrar y acercar el contenido al lector. A la izquierda tenemos la pirámide social de Puerto Rico para ese periodo. A la derecha traté de crear una ficha para los diferentes caciques utilizando la información de la Real Hacienda y de otras fuentes. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, cada columna, arriba el encabezado es el cacique, dónde estaba localizado ese cacique, quiénes eran sus capitanes, porque se mencionaban los capitanes y qué indios pertenecían a ese cacique, ¿verdad? Y hay varias páginas con este ejercicio. Y a la derecha, pues hay un, como un organigrama del gobierno de Puerto Rico, encabezado por el rey, su Consejo de India, la Casa de Contratación y la Real Audiencia de Santo Domingo, que era el equivalente del Tribunal Supremo, y de ahí el gobierno secular, donde estaba el gobernador y supuestamente los oficiales reales tenían cierta autonomía, pero eventualmente se reportan al gobernador y su teniente, lo militar y la iglesia. Trato también de dramatizar ciertos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos la población de la isla durante el siglo con sus diferentes componentes. Y a la derecha, según la ciudad de procedencia de los españoles que recibieron licencia para venir a Puerto Rico, lo que estamos viendo aquí es la aportación de cada una de las provincias españolas a la población de Puerto Rico. Mientras más grande el círculo, mayor el porciento de personas que vinieron de esa ciudad y no es sorpresa ver que Sevilla aporta sobre 10% de los pobladores porque ahí estaba el puerto, ¿verdad? Y mucha gente podía llegar de cualquier otro lugar, pero salía de Sevilla y lo identificaban como de Sevilla. Si se fijan, la mitad occidental de la península tiene círculos más grandes, todo lo que es Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, hacia el este, los circulitos son bien pequeñitos, con menos de 1% de aportación. Bien interesante, un ejercicio que a mí me abrió los ojos, ¿verdad? El situado no era mexicano solamente. Aquí se recibían fondos de México, pero también de Veracruz, de Tierra Firme, de la Española, y nosotros mandamos dinero porque la corona tenía un sistema de bolsillos o chequeras, como se llaman en los negocios, ¿verdad? ¿Qué negocio tiene o qué jurisdicción tiene más fondos en la chequera? Pues de esa chequera voy a pagar mis gastos en otra jurisdicción. Ese dinero no era como los programas de bienestar social federales. Ese dinero era para pagar al gobernador, a los soldados, a los militares, las fortificaciones, etcétera. ¿Verdad? No se estaba manteniendo al pueblo, se estaba pagando el aparato administrativo y militar de las islas, no solamente para Puerto Rico, Cuba inclusive recibió estas transferencias. Posteriormente de la Caja de México nos van a pasar a Cartagena, como se había hecho con Santo Domingo, y eventualmente volvimos a México. En el Archivo General de la Nación de México tiene que haber información importantísima porque en el siglo XVIII los gobernadores tenían que mandar listados de soldados y oficiales para justificar la transferencia de dinero. Si no se mandaban esos listados, no nos mandaban el dinero. Una gran oportunidad para investigadores. ¿Dónde se puede consultar este trabajo? Yo reconozco que el acceso es limitado. Esto se publicó un número bastante limitado de juegos. Se hizo una segunda tirada de 25 juegos, una tercera tirada de 25 juegos que están en manos privadas y particulares, ¿verdad? No obstante, hubo algunos auspiciadores que donaron parte de los juegos que les tocaban. La Oficina Estatal de Conservación Histórica como auspiciador tiene juegos. Humanidades PR en Vallajá también tiene en su pequeña biblioteca un juego. El Centro de Estudios Avanzados, creo que Francis antes de irse había comprado uno. El grupo Prisa hizo una donación que se encuentra en la colección puertorriqueña de Río Piedra, el Centro de Investigaciones Históricas, las bibliotecas de Ana Jiménez, Turabo y Cupey,
y Sagrado Corazón. En la República Dominicana, tanto la Biblioteca de la Academia Dominicana de la Historia como de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica tienen, y a través de Libros de Barlovento, que es una compañía que recoge, busca, estudia, identifica y adquiere libros de valor académico para universidades top en Estados Unidos, tiene La vida en Puerto Rico en estas universidades: Columbia, Harvard, la Biblioteca del Congreso, Princeton, Stanford, etcétera. O sea que el trabajo se encuentra en bibliotecas bien importantes. Si usted quiere aquí en Puerto Rico consultarlas, pues yo le recomiendo Río Piedras o Humanidades PR, que es donde más accesible lo tendría. Este es el siglo XVII. Aquí traté de cambiar un poquito el color a nivel de diseño. Se trabajó el verde, que era lo que iba con el menta del mapa. Nuevamente 3 tomos, pasta dura, full color los tomos, como están viendo. Aquí ya hay 4 secciones. Son la sección de economía, la sociedad colonial, pero trabajo el tema del poder y trabajo el tema de la guerra. La guerra es bien importante en el siglo XVII, no solamente por las invasiones, sino las amenazas y el rol que tuvimos los puertorriqueños como soldados del ejército español en los desalojos de franceses de nuestra vecina isla de Santa Cruz. Bastante sangrientas esas incursiones a Santa Cruz para expulsar a los franceses de la isla, igual que se hizo con los holandeses en San Martín, a pesar de que ya con San Martín a lo último España decidió tirar la toalla y dejarles la isla. En ese caso, el primer tomo tiene 498 páginas, 25 diagramas, 32 figuras, 2 glosarios, 21 gráficas, 20 mapas, 42 tablas, 5 transcripciones y 46 apéndices. Cuenta con 8.713 biografías, en las cuales ya solamente encontramos 11 indios. De esos 11 indios, la mayoría son extranjeros, no son nuestros taínos ni nuestros caribes. A nivel de personas negras hay 1.677 pardos, que quiere decir mestizo, 760 extranjeros, que había montones, demasiados para el gusto de la corona española, 281, y cristianos o blancos, 5.984 personas. Aquí tienen la tabla de contenido. En la economía tocamos nuevamente la caja real, que viene siendo Hacienda, ¿verdad? Entradas, gastos, el situado, actividad agropecuaria, el comercio regular y el irregular, que es el contrabando. A nivel de sociedad, la demografía, la gente, el campo. Dedico siempre atención a San Germán, que se fue desarrollando en paralelo en una dirección diferente a San Juan. La alimentación tan importante, la educación. Y estas secciones yo las trabajo, ¿verdad? Hago un repaso bien minucioso a nivel metodológico de las fuentes, que las organizo por cronología, y según me van saliendo diferentes temas, estoy leyendo cédulas, y la cédula habla de los maestros en la catedral, o que hay que pagarle al lector de tal cosa. Eso yo lo voy guardando en la sección de sociedad, la educación. Y cuando tengo ya todos los bloquecitos de Lego montados, entonces le doy un empañetado y le paso una mano de pintura, y eso es lo que ustedes ven. Pero esos elementos que están viendo ahí salen de esa investigación. En la sección del poder hablo de la organización administrativa, el patronato real. Saben que el rey, y a través del rey el gobernador, eran jefes de la iglesia. Y por el patronato a la iglesia le tocó la educación y la salud. La iglesia era responsable de llevar todos los registros demográficos de nacimientos, muertes y matrimonio. Y la guerra, donde pues cubrimos los nuevos enemigos en la ocupación holandesa. Y uno de los dolores de cabeza que yo he tenido con estas secciones de guerra es que, de nuevo, yo no soy el primero que escribe sobre estos eventos, y hay gente mucho mejor que yo
que en otros aspectos, mucho mejor que yo, y mucho mejor que yo específicamente en lo que es guerra. Manuel Minero ha publicado su libro de 1625, ¿verdad? ¿Qué yo puedo aportar nuevo? Eso es lo que trato de hacer, mirando otras fuentes, leyendo pues, las relaciones de individuos que pedían mercedes y de paso cuentan dónde estaban y qué hicieron cuando el holandés ocupó San Juan. Había un grupo que vino de San Germán y los muchachos se tiraron a nado a cruzar eh, la bahía. Y pues esos detallitos que se escapan a veces cuando hacemos las grandes historias de estos eventos que sí se reconocen y se conocen en la historia de Puerto Rico, pues ahí yo lo van como un bloquecito de Lego en esa sección. Aquí tenemos otros elementos. A la izquierda lo que están viendo el proceso de compra. La gente no tenía dinero, tú no podías comprar con PayPal eh, ropa en España, así que la gente que hacía, pues yo tenía jengibre, azúcar o cuero, los montaba en un barco, los mandaba a Sevilla a un factor, allá el factor los recibía, los vendía con el efectivo, compraba lo que yo le pedía de antemano, él lo montaba en un barco y ese barco llegaba a Puerto Rico con lo que yo había pedido, entonces yo pagaba los impuestos y con eso yo recibía ropa, vajillas, armas, eh, herramientas de labranza, etcétera. Arriba, bien interesante, lo que estamos viendo es la ocupación del obispado de Puerto Rico. Lo que están viendo los bloquecitos en verde es lo que se llama sede vacante, cuando el obispo está ausente y aún habiendo obispo, cuando el obispo estaba en otros puntos de su obispado, recordemos que Cumaná, en la actual Venezuela, era parte del obispado de Puerto Rico. Pues entonces ahí le ponemos ausente y abajo hay una comparación de habitantes. Aquí estamos viendo los diferentes extranjeros. Arriba, las nacionalidades españolas presentes en Puerto Rico comparando los dos siglos, que ya se habían trabajado en ese momento y abajo el número de bautizos registrados en los libros de la Catedral de San Juan, viendo un crecimiento hacia final del siglo. Las naciones africanas, y bien interesante esa gráfica de la derecha, lo que estamos viendo es cómo a través del mestizaje eh, estas personas se integraron a la sociedad colonial. Por ejemplo, si tú miras las personas negras en este siglo, cuando tú cuentas y buscas si son libres o son esclavizados, el 93% está clasificado como esclavizado. Sin embargo, cuando están identificados como pardos, que de nuevo quiere decir mestizos, solo el 42% es esclavo y el 58% es libre. Cuando tú miras si los hijos son naturales, o sea que no hubo un padre reconocido en el momento del bautizo, o son legítimos, que quiere decir que el padre y la madre ambos se están llevando a bautizar a ese niño, entre el grupo de personas negras, legítimos son solo 12%, cuando entre el grupo pardo es 47%. Y finalmente, tener apellido o no tenerlo entre el grupo de las personas negras, el 13% o identificadas como negras, 13%, solo el 13% tiene apellido, y cuando ya están en el segmento de mestizo, 70% tiene apellido. Esos tres indicadores nos están diciendo a nosotros que se están integrando a la sociedad. A mí me parece que este análisis es muy valioso para entender estos procesos, ¿verdad? De la integración de los diferentes segmentos a los que debemos sumar también los extranjeros que fueron en un momento dado un segmento sumamente importante y frágil a la misma vez de nuestra sociedad. ¿Dónde se puede consultar? En los mismos lugares que el anterior. Kevin Grant Thornton hizo una donación. UPR Ponce tiene una copia. Creo ahora que sé que Ramonita estaba en el listado de personas para entrar. Sé que se le hizo llegar a Mayagüez, UPR Mayagüez, una copia que no está aquí. Creo que a través de Carlos se le hizo llegar a la Interamericana San Germán un juego y la Intermetro, a través de Rafael Cabrera, se le entregó también un metro y las universidades aquí pues son un poquito diferentes a las del siglo XVII.
Y finalmente, este es el siglo XVIII. Aquí, como les dije, pues el mapa es diferente, prevalecen otros colores. eh, la, la estructura me gustó más tener cuatro que dos. Así que conservo economía, sociedad colonial, poder y guerra. Hay 488 páginas, 14 diagramas, 32 figuras, 4 glosarios, 8 gráficas, 19 mapas, 22 tablas, una transcripción solamente. Pero hay 14.000 y pico de biografías, por eso el juego es más ancho porque hay muchas más biografías. Ya en este caso hay 1.323 negros, 1.367 mulatos y pardos, 369 extranjeros y 11.466 personas identificadas como blancas. Aquí la comparación no es justa porque para finales del siglo XVIII ya hay 29 parroquias, cuando en el siglo XVI solamente estaban San Juan y San Germán. De San Germán no existen documentos parroquiales para ese periodo. En el siglo XVII está San Juan y hay unas páginas sueltas de Coamo. Tampoco existe nada para San Germán. Es en el siglo XVIII donde empezamos a tener, aquí está Arecibo, aquí está Mayagüez, aquí está Toa Baja, Toa Alta, Loíza tiene Bautizos, Caguas, etcétera. Yo les mencioné de que ya para el siglo XVIII yo pude meter la mano en otros archivos. Para los interesados en investigación de Puerto Rico con otras miradas, aquí estamos viendo los archivos holandeses, perdón, daneses. Yo creo que ustedes sepan que yo encontré, también hay golpes de suerte, yo encontré una carta de Matías de Abadía con el gobernador de San Tomás o Santa Cruz cuando se llegó al acuerdo entre el rey de Dinamarca y el de España para devolver los esclavos fugados. Y hay una traducción al inglés, perdón, al francés y del francés al danés, pero está el original en español. Y esa carta yo no la había podido ver. Así que eso está disponible y me imagino que habrá otros documentos como ese. El Ministerio de la Cultura de los Archivos Nacionales de Francia tiene muchísimas menciones de Puerto Rico porque había un cónsul francés en Cádiz. Y cada vez que llegaba un barco de Puerto Rico o salía un barco para Puerto Rico, o había una guerra que afectaba la salida de barcos a Puerto Rico, el cónsul lo anotaba. O sea que no debemos estarnos quejando de que no hay documentación y de que todo está limitado. Esto está digitalizado. Claro, si usted habla francés o conoce a alguien que lo hable, es mejor, ¿verdad? Yo le agradezco a Google Translate que me permitió tener una idea bastante clara de lo que decían, ¿verdad? Después que yo veía Puerto Rico, buscar qué era lo que decía. El Archivo Nacional de Cataluña tiene información sobre la Real Compañía de Barcelona, la Real Compañía Catalana de Comercio, que tuvo el monopolio sobre Puerto Rico por muchos años. El Digital Library of the Caribbean, que le pertenece a la Universidad de Florida, tiene un inventario de periódicos de eh, Barbados y otra más que no me acuerdo ahora, del siglo XVIII. Jóvenes, el ataque de Abercrombie a Puerto Rico está reseñado en periódicos de las colonias británicas vecinas nuestras. Inclusive está reseñado en periódicos de los recién creados Estados Unidos, sobre todo Boston y Filadelfia. Están digitalizados en ese portal y yo los utilicé. El Archivo General de la Nación de República Dominicana tiene una sección de transcripción de documentos del Archivo General de Indias. Hay un montón de documentos de Puerto Rico. Yo encontré un señor que estaba notarizando una carta dote con su esposa. Él dice que es natural de San Germán eh, y él vivía en San Juan de la Maguana. Pero muy, muy, muy interesante como ese. No sé si ustedes sabían que hubo un comercio bastante activo
entre Mayagüez y Santo Domingo. Y quiero que sepan que la primera mención donde yo leo la fruta, la naranja, referida como China, la encontré en ese documento donde un señor viajó de Mayagüez a Santo Domingo con no sé cuántas libras de chinas, eh, y tuvo que pagar X cantidad de dinero en impuestos. O sea que hay fuentes fuera de Puerto Rico para investigar sobre Puerto Rico. El Archivo General de la Nación de Colombia también tiene muchísima información sobre barcos que salían de Puerto Rico y visitaban las jurisdicciones colombianas como Cartagena, Santa Marta y el Río de la Hacha. El National Army Museum es británico, tiene mapas de Puerto Rico o de eventos que nos afectaron, como la toma de La Habana. National Archives británico, la Biblioteca Nacional de Portugal es bastante manejable. La Biblioteca Digital Hispánica tiene montones de cartas y periódicos relacionados a Puerto Rico y a las Antillas. Y la Biblioteca Virtual de la Defensa, que tiene mapas, tiene planos, tiene cualquier cantidad de cosas que usted se puede imaginar a nivel gráfico sobre Puerto Rico. El contenido, las cuatro secciones, aquí toco los canarios porque la migración canaria aquí se vuela, ¿verdad? Con ese tributo de sangre. Estas son algunas de las gráficas que se incluyen o diagramas que se incluyen para ayudar al lector a entender, ¿verdad? Y algo que no dije, pero quiero decir antes de que se me acabe el tiempo, es que cuando hablamos del siglo XVI y XVII encontramos muchísimos denominadores comunes, hay una continuidad. Para empezar, es la misma casa, es la casa de Austria, los Habsburgo, los que están corriendo los destinos de España a nivel de dinastía. Al morir sin sucesión Carlos II, él nombra como sucesor a un Borbón, un nieto de Luis XIV. Los franceses habían sido históricamente los archienemigos de España. De momento, los enemigos de España se convierten en sus reyes y monarcas. Y va a haber un corte, como en el cine, que cuando no hay transición, no hay disolvencia, hay un corte, se deja de correr el gobierno como lo corrían los Austria, y se va a empezar a correr como lo corría Luis XIV. Para empezar, que me parece a mí la manera más dramática de demostrarle a ustedes a lo que me refiero, ya la correspondencia no habla de las Indias, y en el 1700, 1701 empieza a hablar de América. Se acabaron las Indias, se acabaron los indianos, empezamos a hablar de América y americanos. Cambian las instituciones de gobierno, se cambia de los consejos, a pesar de que sobreviven algunos, que era la forma en que los austrias eh, corrían los asuntos, ¿verdad? Estaban estos consejeros, se va a pasar al sistema francés de ministros, donde hay un experto que es el que va a hacer las recomendaciones al rey. En la gráfica tipo pie que tienen, pues es cuáles son los ingresos de la Caja Real de 1765. Esta de la izquierda es bien interesante porque aquí yo conté el número de matrimonios en cada uno de los libros a los que tuve acceso, libros de matrimonio de todas esas parroquias que están viendo ahí abajo, y vemos un crecimiento dramático desde el 1775 en adelante. López Canto decía que era crecimiento natural. Yo creo que esto es más que decir crecimiento natural. Yo postulo que el crear pueblos con alcaldes, con parroquias, con milicias urbanas y disciplinadas en muchos de ellos, lo que hizo fue que arrancó del anonimato a muchos individuos que habían optado por la vida en el campo y de momento se cuentan. Y aquellos que habían vivido sin recibir sacramento, que no me lo estoy inventando yo, era una de las quejas de los obispos, de momento van a quedar registrados, y por eso es que vemos ese pico tan considerable en la población de la isla. Se acepta que la isla empezó con 3.000 personas en el siglo XVIII. A mí eso me parece absurdo, ¿verdad? Creer que
una isla como la nuestra tendría 4.000, 3.000, 4.000 habitantes. Y aquí tenemos otro organigrama, ya si se fijan no hay consejos, están los ministros, los secretarios. En un momento dado a un general que se llamaba el Marqués del Socorro se le dio la jurisdicción sobre Puerto Rico. Se crean nuevos puestos en el gobierno local, está el intendente de la Real Hacienda, va a haber un teniente de rey, que eso va a ser dolores de cabeza para el gobernador, que eventualmente se va a abocar ese puesto para sí, igual que el de intendente de la Hacienda. Y arriba, volviendo al tema de educación, donde se enseñaba y qué se enseñaba en San Juan, en la catedral se daban clases de gramática y moral. En el convento dominico había un estudio general y se enseñaba filosofía, etcétera. Y en el franciscano, filosofía y teología, latinidad, primeras letras, y se formaban religiosos igual que en el dominico. Aquí están las guerras de España, que yo creo que es importante entender las guerras de España para no perdernos en los eventos nuestros locales, porque según España se iba a guerra con Gran Bretaña, que estuvo casi todo el siglo en guerra, nosotros vamos a tener los problemas. De hecho, nuestro famoso corsario Miguel Enrique, a quien yo le dedico un capítulo en este trabajo, no hubiera tenido trabajo si no hubiese sido porque España estaba en guerra con Gran Bretaña y una manera de combatirlos era a través de los corsarios que para los franceses, perdón, para los ingleses eran piratas, para los españoles eran corsarios. Y a la derecha lo que tienen es todos los municipios que se fueron formando según el siglo fue progresando. Y si ustedes ponen esta tabla al lado de la gráfica de la población, van a ver que son bien parecidas. Aquí lo que les incluyo, que no se puede explicar, es cómo fue cambiando las fuerzas militares de la isla de una guarnición de 400 personas a cargo de defender toda la isla a un regimiento fijo de sobre 2.000 efectivos, al cual se le va a sumar completita la categoría de la al cual se le va a sumar el batallón el batallón de Santo Domingo después de que España le cede la parte española de la isla a Francia. ¿Dónde se puede consultar? Pues también en la oficina estatal, también en Humanidades PR. Nosotros estuvimos el 27 de marzo en Santo Domingo, hicimos una donación junto con Liz Lucinia y con varios títulos de Sebastián Robiu a 6 bibliotecas dominicanas, incluyendo la Academia Dominicana de la Historia, el Archivo General de la Nación, Centro de Estudios Caribeños, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Biblioteca Nacional, y hay uno que no me acuerdo, me matan y no me acuerdo. Y para el siglo XVIII, este es el listado, perdón, del XVII, pero va a llegar a las mismas instituciones. ¿Dónde está la disponibilidad de estos 3 juegos? El siglo XVI, lamento decirles, está agotado. No tengo, a menos que algún auspiciador me dijera, mira, tengo tanto para donar, no tengo. Siglo XVII, también completamente agotado. Para el siglo XVIII tengo disponible 170 juegos. Si alguien está interesado en adquirir un juego, se comunica conmigo. Aparte de esto, los pueden comprar en el Candil en Ponce y los pueden comprar en Casa Norberto en Plaza Las Américas. ¿Qué ha pasado con este trabajo? ¿Cómo ha sido recibido este trabajo? Yo me siento extremadamente honrado, orgulloso, pero no con vanidad, sino eh, orgulloso del reconocimiento, ¿verdad? Por parte de personas que yo eh, respeto muchísimo. La vida en Puerto Rico en el 16 fue presentada por el doctor Francisco Moscoso. Eh, para mí, el que él hubiera aceptado leer esto y presentarlo en la Oficina Estatal de Conservación Histórica no tiene nombre, le estoy eternamente agradecido. El siglo XVII, la vida en Puerto Rico en el siglo XVII, estuvo a cargo del doctor Josué Camaño, mi profesor y amigo,
También muy agradecido de la evaluación que hizo el trabajo. Y La vida en Puerto Rico en el 18 se va a presentar ahora en mayo en la Oficina Estatal de Conservación Histórica en el tercer piso, en la Sala Cordero, y estará a cargo de la doctora María Los Ángeles Castro. O sea, que yo tengo aquí un All-Star Cast, como dicen en Castilla la Vieja. Tengo estos tres pesos pesados que se han interesado en el trabajo y han accedido a presentarlo. Les mencioné que el trabajo no queda aquí, ya les hablé de las redes sociales. Aparte de las redes sociales, yo tengo una página muy modesta, de nuevo, yo no soy gerente de redes sociales. Hay una página que se llama a sí mismo La vida en Puerto Rico en el siglo XVI, bastante complicado, pero se me hace bien fácil llegar a ella, donde incluyo eh, tipo blog, algunos ensayos, pongo música del siglo, pongo imágenes que he utilizado para las publicaciones y la idea es que sea una fuente de recursos para los investigadores. Estas son las secciones en las que está dividido. eh, Están los mapas de las publicaciones y muchas imágenes. Hay unas estadísticas, esto no lo he actualizado, pero sí tiene visitas. En las redes sociales, ustedes, muchos están en La vida en Puerto Rico en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVI, que incluye los tres siglos. En Instagram, pues el foco es más bien eh, visuales de mis viajes, y cuando encuentro un video interesante, hay una comediante que imita personajes históricos. A mí me parece una manera súper efectiva de aprender sobre estos personajes históricos. Ellos lo hacen con muchísimo humor y esos también los comparto. Conferencias, ya les dije, a cuanto bautizo de muñeca me invitan, yo voy y hablo llevando el mensaje, ¿verdad? Promoviendo el interés por este grupo. Y de esto no les voy a dar mucha información porque está bien crudo. Yo quiero hacer un simposio, La vida en Puerto Rico, siglos XVI a XVIII, traer expertos de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y ya hoy en día no hay ni que traer, ¿verdad? Podemos montar el evento sin necesidad de traerlo, donde veamos perspectivas variadas de diferentes aspectos de la vida. Escuchar ese mismo tema desde la boca de un historiador dominicano, un historiador cubano, un historiador colombiano, ¿verdad? Estos serían las cuatro áreas temáticas que son las mismas que usé para los últimos 2 siglos: el oro, las perlas, la sociedad indígena, el sistema de flota, etcétera. Y para terminar, cito a Morales Carrión porque me encanta este pensamiento. La historia es un ampliar de perspectiva con cambios de punto de mira, por lo que nadie tiene la última palabra. Donde termina la investigación, comienza la construcción histórica. Aquí está toda esta información, está a disponibilidad de otros investigadores. Úsenla, rebátanla, valídenla. Para eso estuve mucho tiempo trabajando en investigación y redacción. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Carlos y Pablo. Voy a parar de compartir. Stop share. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas bien, Luis? Te escucho bien. Si tú me escuchas bien, nuestro público también. Déjame comenzar aquí por Zoom. De hecho, para nuestro público, tanto en Facebook como aquí en el chat de Zoom, compartí el enlace de tu página, que es Muchas una gracias. excelentísima página. No sé si en algún momento podemos coordinar, hacer un conversatorio sobre ella, porque yo sé que tú modestamente indicaste que, pues, pero no, tiene información muy valiosa y yo sé que no todo el mundo llega al libro, pues hay pocas copias, hay que ir a bibliotecas y todo esto, pero la página tuya es excelentísima y te Muchas felicito por gracias. ella. Leo Muchas gracias. aquí del historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos Hernández, excelente, estimado doctor Luis Burset, quiero felicitarlo por su conferencia sobre la documentación histórica disponible desde los siglos XVI, 17 y 18 y las redes y publicaciones que ha podido crear. Fue una clase magistral en el arte de leer archivos con rigor y sensibilidad.
A través de su trabajo no solo accedemos a datos y fechas, accedemos a vidas, contextos y verdades que han sido opacadas por lecturas tradicionales o por la ausencia de preguntas más complejas. Y quiero expresar que la Oficina del Historiador General está a su disposición para colaborar. A la orden, doctor Carlos I. Hernández Hernández. Agradecidísimo de corazón por esas palabras. Estas son las cositas, ¿verdad? Los espaldarazos que tú recibes, porque levantarte a las 5 de la mañana para empezar a leer paleografía no es fácil, sí requiere pasión, requiere mucha disciplina, pero esa es la disciplina de la publicidad de muchos años, y me hace sentir muy bien, así que gracias el que sea reconocido el trabajo. Gracias. Del público tengo aquí, del público en las redes sociales, tengo alguien, pues, tú al principio mencionaste una práctica que no es muy común, que algunos historiadores, me incluyo, la hemos utilizado, que es la de actualizar el lenguaje cuando estamos trabajando siglos XVI, XVII y hasta XVIII, ¿verdad? La población general no está acostumbrada a este tipo de lenguaje y a veces pues los historiadores clásicos, o cuando digo clásicos, los que se formaron de manera clásica, tienden a transcribir según está en la fuente, ¿verdad? Pero mucho lector agradece el que historiadores como tú y otros pues actualizan. Yo sé que para quizás un grupo de historiadores esto es como una violación del canon, pero nada, la cosa es que queremos que el público general se entere de todo esto y de este análisis. Si De quieres acuerdo, decir algo gracias. para pasar a la siguiente Bueno, pregunta. no, yo lo seguiré haciendo porque ¿de qué me sirve a mí? Compartir una cita, una frase si la mitad de la gente no la va a entender, ¿verdad? Porque el lenguaje es bien diferente. La lengua es viva, evoluciona. Y como hablaban nuestros antepasados, no es como nosotros hablamos. Así que yo sigo eh, eh, actualizando, siempre respetando la intención, ¿verdad? Y el sentido. Pero lo seguiré haciendo. Si hay alguien que lo objeta, pues lo lamento. Está bien, continuamos. Una nota al caso. Es una buena pregunta. La diferencia demográfica del siglo XVIII versus la de los siglos anteriores, de hace 16 y 17, fue un factor que, de complejidad en el proceso tuyo de la creación de estos diversos volúmenes. Si entiendo la pregunta, Ajá, no es lo mismo tú fichar, que es mi metodología, ¿verdad? Yo identifico cuáles son las fuentes. Estas son sí, las fuentes, las pongo por orden cronológico, empiezo por documentación del mismo tipo, pues cédulas, provisiones, cartas del rey al gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Y voy leyendo, leyendo, y yo voy fichando, cada vez que sale un nombre, yo lo ficho. Son fuentes civiles, ¿verdad? Cartas de gobernadores de Puerto Rico, pues las voy leyendo desde el primer día hasta el último día, voy fichando nombres porque a veces contaban que a fulano le había pasado tal cosa, que Sutano se murió y qué sé yo. Y el grueso en el siglo XVI y XVII esa es la fuente, sí. ¿verdad? Que es parte de la misma investigación. Para el siglo XVIII yo me tuve que meter en 28 parroquias, libros parroquiales fuera de las fuentes civiles que ya había consultado. Sí, complicó considerablemente y tengo que advertir, las biografías que hay en los dos tomos del siglo XVIII son muestras de las familias que residieron en esas parroquias en ese periodo. De ninguna manera pretende ser un listado exhaustivo de individuos, es una muestra para que, poder recoger todos los puntos cardinales donde ya se habían establecido poblaciones. Me imagino Para que eso tengo sí. otro proyecto donde estoy trabajando todas las familias de cada parroquia con todos sus hijos y las bodas de todos sus hijos y las muertes de todos sus hijos. Ese es otro proyecto. Wow, muy interesante. Me imagino, digo,
pienso que vino la pregunta por eso mismo, el número de pobladores en Puerto Rico en el siglo XVIII fue mucho mayor que en los Claro. primeros siglos y eso va a ser algo complejo. Y de hecho, la siguiente pregunta, ¿cuál de los sets, me imagino que aquí se refiere por siglos, te tomó más tiempo y cuál consideras fue el más complejo en realizar? El más complejo siempre es el primero, ¿verdad? Porque ahí es que tú rompes tierra, ahí es que tú creas estructura, tienes que forzarte a seguir a diseñar primero y después a seguir una metodología. Ahí está la paleografía pura y dura. Eh, el primero a pesar de que me tomó un año, el primero fue quizás el más difícil, pero a la misma vez fue el que más disfruté. El 16 fue una extensión natural, ¿verdad? ¿Por qué parar en el 1599 si podía seguir? En términos de complejidad, no dificultad, de complejidad, definitivamente el 18 por varias razones, algunas que ya mencioné, como tú reconoces, Sí, pero otra es porque las cartas de los gobernadores no están digitalizadas. Y la columna vertebral de mi trabajo, de mi metodología, siglos XVI y XVII habían sido las cartas de los gobernadores y de momento baja el telón, sube el telón, ya no es la India, ahora es América, ya no hay cartas de gobernadores, ahora tengo que leer las respuestas del rey a las cartas de los gobernadores, las cartas del virrey de México respondiéndole a los gobernadores. O sea, estoy atendiendo a los mismos eventos, pero desde otra perspectiva. Y eso me hizo bastante más complejo. No que fuera más difícil, pero tuve que mirar otras cosas desde otras perspectivas. sí. Mira, voy a leer ahora de la página de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aparte de varios saludos eh, y personas como saluda a Julio Quiroz, que escribe excelente charla. Saludos al amigo Luis Burset. Tengo aquí un comentario de Antonio Pérez Rodríguez. Dice, saludos, excelente trabajo. Una pregunta. Ante toda esa abundancia de fuentes, me interesa conocer la posibilidad de localizar documentos del tráfico de población esclavizada hacia Puerto Rico entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo, me imagino que quiso decir siglo XIX, especialmente en la zona oeste, ya que mi trabajo se centra en la esclavitud en Mayagüez. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación? Eh, yo le recomendaría que leyera las cartas del presidente de la audiencia de Santo Domingo, porque yo lo toco en la sección de guerra. La revolución haitiana la toco en la sección de guerra, la guerra de independencia, porque son las implicaciones en Puerto Rico. Pero cuando España cede la parte española a Francia y en la parte francesa hay una revolución, está todo el mundo, sálvese quien pueda, corriendo hacia el este de la parte española los mandan a Cuba y a Luisiana y muchos de ellos piden venir a Puerto Rico con toda su casa. La casa incluía a las personas esclavizadas. Y ellos piden, no, yo no quiero ir ni a Cuba ni a Luisiana, yo quiero ir a Puerto Rico. Y hay muchísima información de familias completas con toda la gente que viene, prisioneros que mandaban de España, que cogían en la guerra que tenían los españoles contra los rebeldes, los mandaban a Cuba, de Cuba los mandaban a Puerto Rico porque nadie sabía qué hacer con ellos, de Puerto Rico los mandaban a Venezuela o de Venezuela nos los mandaban aquí. Pero les recomiendo las cartas de los presidentes de las Reales Audiencias, de la Real Audiencia de Santo Domingo, y que lea también las cartas de gobernadores donde el gobernador está lidiando con ese problema, Sí, ¿verdad? Porque muchos de esos esclavos vinieron con con toda la casa, ¿verdad? Del hacendado, del militar que huía. Y otros, pues era pero ya esos venían por la costa este. Los que venían escapados, que eso lo está trabajando otra gente, desde a través de Vieques, tocaban Vieques y entraban a San Juan. sí. Me preguntan si has
hecho investigación en los archivos de México físicamente, no digital. No, Ah, no, y quiero que sepas que traté de conseguir un investigador, no me lo ofrecieron, me dijeron que no, que tenía que ir yo personalmente. Encontré el doctor Noel Goitía, Allende Goitía, que reside en México. Él se puso a mi disposición para investigar los temas, pero hay en el Archivo General de la Nación de México, tiene que haber montón de información sobre Puerto Rico, diferentes aspectos. sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Yo he tenido discusiones amistosas con compañeros historiadores sobre la Inquisición y hubo un periodo que Puerto Rico jurídicamente pertenecía al Tribunal de México. Y entiendo que sí, que debe haber información allí. De hecho, contestaste la segunda parte de esa pregunta, que si habías tenido, pues, ¿cuál fue tu experiencia? Y ya lo ya mencionaste. No, la experiencia no fue buena, pero ahí está el doctor Allende Rigoitía. Sí, vamos a ver, Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Rivera. Estoy por aquí, Pablo, sí. Sí, sí, ya ya completé las preguntas. Si quieres intervenir y hacer algún comentario, pregunta. Nada, yo creo que, yo creo que en la poca, en el tiempo corto de exposición de una obra tan y tan amplia, yo creo que no hay que abundar mucho para ver la calidad de este trabajo. A mí me encanta mucho en el trabajo el desarrollo de estadísticas, de gráficas. Yo tengo como, ¿verdad? Como uno de mis trasfondos académicos la ingeniería, y los que somos ingenieros pues todo lo medimos, todo lo contamos, y parte del enriquecimiento de la historiografía puertorriqueña en la aportación que hace Luis es traer ese ángulo de análisis estadístico y de datos a la historia. No creo que tenga que añadir mucho, en realidad pues esto ha sido nuevamente una presentación de excelencia. Yo personalmente he podido ver el trabajo, leído, internalizado, hasta un granito de arena, ¿verdad? He puesto mi granito de arena y me siento sumamente orgulloso cada vez que Luis, pues, eh, hace una exposición del trabajo, que yo creo que nuevamente se queda corto porque es que hay años, horas largas de trabajo y se puede apreciar en lo poquito que Luis compartió con todos nosotros. Así que solamente me resta, ¿verdad? Pues darle las gracias a Luis, nuevamente por hacerse disponible, por diseminar el fruto de su trabajo arduo. Dice que está jubilado, pero ya ustedes vieron que un ratito pues habló de 3 o 4 proyectos, así que por eso cuando él me lo dijo yo no lo creía. Pero Luis eso tiene un nombre, ¿verdad? Es un trabajador incansable de la historia de Puerto Rico y del Caribe, que no se nos olvide. Así que Luis, nuevamente muchas gracias por tu intervención esta A noche. ustedes. Estoy seguro que próximamente pues haremos algunas otras. Pablo, y como siempre a ti, ¿verdad? Por manejar la parte de las preguntas, coordinar y sincronizar todo este montaje que pues parece una mera reunión virtual por Zoom, pero lo que hay detrás de todo ello es más complicado que eso y requiere mucha logística y mucha coordinación. Así que gracias a ambos, gracias a todo el público que nuevamente se conectó. Recuerden que esto también lo pasamos en diferido por nuestros canales virtuales, etcétera. Y nuevamente contento de que esto haya sido otra sesión Qué chévere. exitosa como un historiador de mucho impacto en Puerto Rico como lo es Luis. Muchas gracias a Mira. todos y Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Antes de gracias, finalizar, Pablo. agradezco a la Academia de Historia de San Germán que gracias al esfuerzo del presidente, el doctor Carlos Rivera Vélez, pues nos ha traído conferencias aquí de mucho interés histórico. También quiero agradecer al público que según las estadísticas de Facebook me está diciendo ahora mismo que 1.422 personas entraron y Eh, estuvieron al menos 3 minutos buenísimo. en el programa. Nada, eso buenísimo. Buenísimo. Burset, gracias. Luego tenemos que hablar. Me gustaría tener un programa sobre tu página web en específico. Sabes que si me Y invitas, voy. estamos. Gracias. Y nada, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Excelente. Luis, te envío un texto cuando pueda, lo verifico. Sí, sí, cuando tú quieras, Sí, pues yo sé Pablo.